de debates con voces autorizadas, bajo la conducción del periodista Alejandro Gallardo, sin línea y en línea con todos ustedes. Bienvenidos. Editorial Páginas presenta Páginas, noticias y opinión de la vida pública de Sinaloa. Noticias, reportajes de interés, entrevistas con los personajes de hoy y la imperdible mesa de debates con voces autorizadas. Bajo la conducción del periodista Alejandro Gallardo, sin línea y en línea con todos ustedes. Bienvenidos. Muy buenos días, les saludo con mucho gusto en esta nueva emisión de Páginas, Noticias y Opinión. Estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de nuestras diferentes plataformas, en YouTube, nuestro canal de YouTube, Páginas, Noticias y Opinión, en Facebook, Páginas y Noticias, y en Televisora Trópico de Sinaloa. Sean todos ustedes bienvenidos a este programa donde estaremos tocando algunos de los temas más relevantes de la vida pública del país, de Sinaloa y por supuesto de Mazatlán. Antes de comenzar pues con el primer tema del día de hoy, permítame presentar a nuestro invitado especial. Me acompaña el maestro José Manuel Villanueva, de larga trayectoria en la Universidad Autónoma de Sinaloa, hoy ya jubilado, sin embargo con gran experiencia en la vida universitaria y en la vida pública de Sinaloa y de Mazatlán. Muy buenos días, maestro. Un saludo, Alejandro. Gracias por tu invitación y un saludo muy afectuoso para tus audiencias, que entiendo van creciendo. Sí, muchísimas gracias. Precisamente estaremos tocando el tema de la crisis que atraviesa la Universidad Autónoma de Sinaloa y la propuesta de reingeniería financiera que impulsa el rector Jesús Madueña y que será votada el próximo viernes. También otro tema, pues terminó en el Zócalo de la Ciudad de México la ronda de informes de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. En este evento también pues tuvo una gran representación de Sinaloa encabezada por el mismo gobernador Rubén Rocha. Estaremos platicando sobre este tema. También finalmente hablaremos sobre cómo llega Estrella Palacios a su primer informe de gobierno, que será el próximo jueves. Vamos a iniciar, maestro, con el tema de este evento en el Zócalo de la Ciudad de México tras la presentación de un informe formal ante el Congreso de la Unión, la lectura de un informe por parte de la presidenta. Se aventó una gira a lo largo del país para presentarlo en cada una de las entidades federativas y finalmente concluye en el Zócalo con un evento masivo. Maestro. Bueno, efectivamente hay una concentración espectacular al estilo de la 4T, a ese tipo de concentraciones tumultuarias nos tienen acostumbrado a la Cuarta Transformación, y es un evento muy emotivo, y en realidad es, digamos, está lleno de significados, muchos, entre otras cosas por el formato del evento, por los reacomodos de las posiciones en el espacio de la clase política que muchos ha comentado, y que algunos quieren hacer una lectura política de lo acontecido en el evento. Por supuesto que tiene muchas lecturas políticas, maestro. Particularmente usted decía los eventos al estilo 4T, sin embargo, pues se parecen mucho a esas grandes concentraciones, a los acarreos que se daban en los tiempos del PRI, que también el PAN emuló en su momento, ¿no? Pero sí hubo muchos significados y muchos destinatarios de mensajes de parte de la presidenta. Si gusta, pues vamos con el tema del contenido. ¿Cuáles son para ustedes los principales logros de este año de gobierno de Claudia? Y vamos desmenuzando también los mensajes muy claros que dio hacia la sociedad, hacia los actores políticos y hacia los militantes de su partido, la presidenta de la República. Bueno, me gustaría en primer lugar destacar el altísimo nivel de popularidad con el que Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta, cierra este primer año
de gobierno. Son muy altísimos, porcentajes arriba del 70%, de aprobación por parte de la sociedad de su gobierno. Es decir, aquí hay una identidad cada vez más grande entre el gobierno y la sociedad. Esa identidad se ha ido construyendo, se ha ido desarrollando a lo largo de algunos años, especialmente desde los últimos 7 años, a partir del gobierno del presidente López Obrador. Pero esa popularidad enorme es una expresión, un ejemplo de legitimidad social, de legitimidad política, de legitimidad económica. Estamos hablando de una sociedad que está contenta con su gobierno, más allá de las vicisitudes que todos sabemos que las podemos comentar en este mismo espacio, pero en general yo veo un gobierno muy reconciliado con la sociedad y una sociedad muy bien avenida con el poder político que la gobierna. Sin embargo, podemos hablar de una sociedad polarizada. Hay un segmento de la población que rechaza prácticamente el 80 o el 90% de los postulados y de los supuestos logros de la llamada Cuarta Transformación, y hay un segmento de la población muy importante, hay que decirlo, que aprueba las políticas públicas de los gobiernos de Morena. Estamos en eso, un país dividido en muchos sentidos. Mira, una presidenta con ese altísimo nivel de aprobación por parte de la sociedad no te dice que estemos ante una sociedad polarizada. Estamos construyendo una sociedad de mayorías. Hay un intento serio de construir una democracia de mayorías. Ese amplísimo, porcentaje de aprobación te dice que los amplios sectores de las clases populares, las clases medias, intelectuales, aún yo diría que la mayor parte de los grupos empresariales apoyan el proyecto. Yo no miro en realidad una tal polarización. Sí veo un sector minoritario muy aguerrido, con muchos recursos y sobre todo con mucha fobia. Pero no veo una sociedad de esa polarizada de que tú me hablas. Además hay una cosa, mira, es que a ver, vamos entendiéndonos, por así decirlo. La polarización, si es que alguna pudiera haber existido, no fue creada por la Cuarta Transformación, no fue empujada por López Obrador, ni mucho menos por Claudia. A ver, déjeme hacer un poquito de recordatorio, vamos a llamarla así. Hacia finales del 75, de 1975, perdón, lo dije mal, hacia finales de 2005, en las postrimerías del sexenio de Fox, se dio a conocer la primera encuesta de intención del voto por ahí de octubre-noviembre del 75. ¿Qué arrojan esas primeras encuestas de intención de voto? Una aprobación entre el 70 y el 80% a favor de Andrés Manuel. Ese resultado, esa enorme simpatía por esa candidatura futura, generó pánico en el gobierno y en amplios grupos de la sociedad mexicana, en las élites, en fin. Y se propusieron desde el gobierno, apoyados con determinados grupos empresariales, de tumbar esa candidatura. Y abusaron, le inventaron delitos. Es decir, nació allí la fobia, el fomento del odio, el rechazo. O sea, como un acto de Estado, todo el Estado se volcó en contra de Andrés Manuel, el Congreso lo desaforaron, vino después la campaña, no pudieron desaforarlo, vino la campaña, el peligro para México. Ellos fueron los que fueron creando, ¿no?,
esta polarización de la que tú, de alguna manera, a la que tú te refieres. Pero después de esto, lo que Andrés Manuel hace en realidad es una respuesta reactiva. Toda la prensa, todos los medios en contra. Toda la narrativa a través de estos medios ordenada, dirigida en contra de las propuestas de la Guardia Nacional. Entonces, los elementos polarizadores que pudieran darse están del otro lado. Sí, de cierta forma se vuelve como una especie de venganza. Hay que decirlo, Andrés Manuel dice, bueno, los que están conmigo son, lo decía, y bueno, ahora la presidenta de cierta forma lo repite. Los que están con la cuarta transformación también son parte de... Y los que no, pues son ultraderechas, son conservadores y no buscan incluir, es a lo que me refería, de gobernar para todos y ver por el bienestar de todos los ciudadanos. Sin embargo, hay que reconocerlo, la presidenta está bien evaluada y estamos ante una situación de una buena evaluación producto de los programas sociales, particularmente los programas asistenciales, programa pensión para adultos mayores y el tema de becas, todo ese tipo de programas que ya llegan pues a más de 10 millones de mexicanos. Usted tendrá los datos correctos, creo que eran más de 8 de adultos mayores, más pues varios millones en temas de becas. Pero también hay una situación de crisis económica en el país. Hay una falta de crecimiento económico en el país y hay una crisis de seguridad que no se entiende a veces cuando haces una lectura más o menos pensando ser equilibrado, pues cómo tanta aprobación con esos niveles de inseguridad y de falta de crecimiento económico. Bueno, vamos despacio. El tema del crecimiento económico. La economía nacional entró en este último año ya en una franca ruta de crecimiento. Aparecieron en los primeros meses del gobierno de Claudia Sheinbaum algunos barruntos de desaceleración de la actividad económica, pero que no pasaron de allí. Tú tienes ahorita que recientemente el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y algunas calificadoras reconsideraron las expectativas de crecimiento de la economía nacional y de tener expectativas de menos 1%, hoy las expectativas son de 1.8%. Yo te diría entonces que estamos ya francamente en la recuperación de la ruta del crecimiento. Sí, además, hay otros factores, por ejemplo, el factor Estados Unidos, factor aranceles, las políticas de Estados Unidos que también pues le han pegado a las empresas, a la economía mexicana e impiden el crecimiento pues más acelerado. Pero mira, es decir, en realidad el impacto ha sido menor. ¿Sí? Al final de los días, de estos días de tensión, de negociación, de estrés, de cabildeos con el gobierno norteamericano, al final de estos días tú tienes a la economía nacional la más favorecida, la menos golpeada, la más favorecida, la menos golpeada en todo el mundo con respecto a la nueva política económica de Trump. Al final de los días tú tienes una economía como la nuestra que tiene un arancel promedio del 4.6%. México y Finlandia son las economías que en términos del golpe arancelario han recibido los menores impactos. Entonces, ¿tú qué tienes? Un crecimiento muy importante de las exportaciones de Estados Unidos este año. O sea, la política arancelaria no impactó prácticamente la economía del país, salvo algunos sectores pequeños. Sí, en el caso de Sinaloa le pegó al tema de la horticultura. El tomate, digamos, sí, hay afectaciones menores, pero muy lejos de los temores aquellos con los que veíamos digamos el futuro económico del país hacia adelante. Tú tienes una economía muy digamos fortalecida. La inversión extranjera creció de manera significativa este año y tú tienes
unas variables macroeconómicas muy en sintonía, muy estable, un peso muy sostenido, una deuda externa muy manejable, una inversión extranjera creciente, un tipo de cambio, ya lo dijimos, muy estable, una baja inflación. Es decir, las variables económicas están muy en sintonía para reiniciar el despegue de la economía nacional. Esa es la realidad. Eso es en términos económicos. Vamos viendo los mensajes que envió la presidenta el día del informe en el Zócalo. Uno que tenía que ver con el combate a la corrupción y al cero impunidad. Había entre ese auditorio varios personajes señalados por propiciar actos de delincuencia o de corrupción, el llamado huachicol fiscal, que algunos tienen algunas cifras de 170,000 millones de pesos, otras mucho más grandes de lo que se dejó de recaudar por ese contrabando, diríamos de otra forma. Estaba precisamente el senador Ana Augusto, estaba Andy López Beltrán, estaba Manuel Velasco, estaba una serie de personajes que los vinculan con empresarios y con otros funcionarios que han hecho negocios al amparo pues de este gobierno y del gobierno anterior. Yo creo que ese mensaje tenía destinatarios dentro de la 4T, fuera también por supuesto, pero había que decirles a esos personajes que no iban a ser tolerados. ¿Lo ves de esa forma? Bueno, mira, rodean a la 4T, al proyecto de transformación, demonios externos. Ya se lidió con ellos con éxito durante este año, y los resultados son los que comentamos aquí. Tenemos una presidenta que ha mostrado una gran habilidad diplomática, un temple, grandes facultades negociadoras, y eso ha hecho que nuestro demonio externo se haya contenido de alguna manera, la soberanía nacional se haya fortalecido, y finalmente la actividad económica del país se enruta por un camino de recuperación que va a ser muy rápido. Pero obviamente tenemos los demonios internos. Ese es un gran desafío. Estos demonios internos, lo que nos dicen es que, yo te lo debo decir con toda honestidad, así también yo lo entiendo, no es suficiente con que el líder o la líder, en este caso, en este año, de la 4T sea honesta, sea éticamente correcta, para que los demás por imitación lo sean. No es suficiente. Estamos viendo que esto no es suficiente. Así es. Es decir, la ética política no se transmite por imitación. Se ha observado por ahí que a la narrativa anticorrupción, muy importante, que ha sido el discurso más poderoso que llevó a López Obrador al poder y ha mantenido a Claudia, esta narrativa, ese discurso, tal vez todavía hoy carezca de una estrategia anticorrupción. Es decir, el exhorto a no corromperse, el exhorto a no sustraer o beneficiarse de la influencia o del dinero público, no es de ninguna manera suficiente. Claro. Déjame terminar. Permíteme, porque tengo la idea y... A ver, la corrupción persiste porque tenemos debilidad todavía institucional para atender el tema. La corrupción es imposible cuando hay instituciones que no permiten que el funcionario, el hombre público se corrompa, aunque quiera. Es decir, porque hay un andamiaje institucional que no lo permite. Lo que ocurre en muchos países desarrollados, del norte europeo, por ejemplo.
la corrupción es sistemáticamente imposible. Y aquí el problema es que tenemos todavía un andamiaje institucional muy poroso, que se le busca el modo, se le busca la manera de esquivar el obstáculo, digamos, y terminamos en esto que tú comentas ahorita. Ahora, un dato muy significativo. Esta corrupción, la nuestra, la que se ha hecho desde el seno de las administraciones modernistas, se combate desde dentro del poder. Es una gran diferencia muy importante con respecto a las corrupciones anteriores. Es el reto verdaderamente importante, que se pase del discurso a los hechos, que se combata de arriba para abajo, como decía López Obrador. Él sacaba pañuelitos y decía que se había acabado la corrupción. Uno lo entiende, que es un discurso político, decir, bueno, esa es la aspiración. Sin embargo, una realidad no lo era, como decir que se acabó con el huachicol, cuando luego surgen negocios millonarios en materia de huachicol. Se eliminaron varios organismos ciudadanos autónomos, independientes, precisamente que se encargaban de la transparencia y de la rendición de cuentas y de fiscalizar a los funcionarios públicos, y absorbe el gobierno esa función, de tal suerte que si la corrupción persiste es porque será tolerada desde el mismo sistema. ¿Por qué? Porque no le pueden echar culpa a los organismos de fiscalización externos, que ya no existen, por supuesto, que son de los que se consideran retrocesos en este periodo de la 4T. Será responsabilidad del gobierno, y tendrá que asumirlo la presidenta y los funcionarios, el haber combatido eficientemente la corrupción o no. Bueno, mira, dos cosas. Una, cuando estaban presentes estos órganos autónomos, el Instituto Anticorrupción, de la Transparencia, etcétera, la corrupción no era menor. Es decir, ellos se incorporaron también a la corrupción. Ellos también se incorporaron a la opacidad. Mira, estos organismos, en cuanto fueron fundados, ¿sabes qué es lo primero que hicieron? Los responsables de estos institutos, lo primero que hicieron es autoasignarse sueldos elevadísimos. Tú tenías en el Instituto de la Transparencia sueldos de 250 y 300 mil pesos de los directores. Sin embargo, permítame, maestro, se puede corregir, modificar, pero no desaparecer. Es como el tema de los fideicomisos, o es como el tema del Poder Judicial. Hay muchas reformas que se pudieron haber hecho para hacerlas más eficientes, sin quitar ese ingrediente de autonomía, ciudadano, de fiscalización, que no sea desde dentro del gobierno. Cuando eres juez y parte se complica el poder cumplir esa función, y más si no hay la voluntad suficiente. Mira, es probable que pudiera haber sido menos radical la medida en contra de esos, pero lo cierto es que no funcionaban para lo que fueron creados, y se convirtieron en espacios también de corrupción y de privilegios. Ese es el tema. Hay un instituto encargado de la competencia. ¿A qué monopolio combatió? ¿Con qué monopolio se enfrentó? Con nada. Tú tienes ahí un nombre, tú tienes ahí un membrete. La transparencia comenzó llevando a cabo acciones de opacidad. Es que no llegaron ahí para sanear la vida pública. Llegaron allí para... era una ventana de oportunidad para tener sueldos de privilegio, formación de fortunas personales también. Es decir, no funcionaron para los que fueron creados, y decidieron finalmente eliminarlos. Otro podría haber sido el cálculo, pero bueno, lo cierto es que el compromiso de la presidenta es muy firme, hasta donde tope. Y desde dentro del poder se ha hecho la denuncia, desde dentro del poder se empiezan a hacer ya detenciones, desde dentro del poder se empieza a combatir el problema. Y esto es tope donde tope. Cerrando con el tema, maestro, para pasar al siguiente, de la Universidad Autónoma de Sinaloa. ¿Usted cree que personajes como Adán Augusto dejarán de ser intocables? Mira, por referirme solamente te voy a responder de esta manera. La 4T
se ha abierto paso y hay resultados magníficos en una tensión entre principios y pragmatismo político. Esa es la tensión que atraviesa Morena desde su fundación, no solamente cuando era movimiento, sino cuando es gobierno. La ética y la política están siempre en un estado de tensión. El caso Adán Augusto, que hasta ahorita hay que decirlo, es un fenómeno más que nada mediático, que puede evolucionar hacia un fenómeno de más de mayor contenido. Pero igual la presidenta ha dicho, no, aquí no se protege a nadie. Si hay materia, adelante, que se proceda. Si es el caso, si las investigaciones avanzan, obviamente que va a llegar un momento en que dejará de ser solo mediático y pasará a un territorio, al de lo jurídico. Pero por lo pronto está metido en el torbellino de la estridencia mediática. Hay que sacarlo de allí. Es un símbolo. Hay que sacarlo de allí y ver qué tanto contenido en términos de digamos, su involucramiento en delitos reales, sustentables y demostrables. Eso sin duda eso está ahí pendiente. Y se supone que está caminando la investigación. Oí en la mañana que el líder de la barredora se ha negado a declarar hasta ahorita. Ha soltado cualquier cosa allí y se supone que estamos en la espera de información y de que la investigación avance. Pero la consigna es clara, la orden es clara, hasta donde tope. Sin duda estos temas dan para mucho, porque hay incluso investigaciones que no surgen desde el gobierno de México, surgen en Estados Unidos, pero seguiremos platicando sobre todo lo que sucede en la vida pública nacional, maestro. Ahorita seguimos en el siguiente bloque, que tiene que ver con esta famosa reingeniería financiera de la Universidad Autónoma de Sinaloa. La universidad vive una crisis económica bastante aguda desde hace varios años, producto pues de un manejo, podríamos decir, incluso yo creo irresponsable de los recursos de la universidad, una plantilla laboral demasiado obesa, activa, obras o un crecimiento en infraestructura que no corresponden con el presupuesto, y también por otros factores que son ajenos a la universidad, como el no tener el financiamiento equiparado al que tienen otras universidades del país. Sin embargo, todo esto ha traído consigo el que se plantee esta estrategia de reingeniería financiera que se va a votar el próximo viernes, el próximo 10 de octubre, se va a votar y podrán participar trabajadores activos y jubilados de la universidad. Maestro, ¿cómo ves esta situación como jubilado de la universidad? Mira, Alejandro, era imposible que en un entorno de grandes cambios que vive la sociedad mexicana, la situación de la Universidad Autónoma de Sinaloa se mantuviera intacta. No puede el entorno estar sufriendo tantas transformaciones con otro proyecto político a su alrededor, caminando, y que en la universidad las cosas permanecieran como si afuera no estuviera ocurriendo nada. Pues ya se tocó. Es decir, los vientos de la transformación ya también tocaron las puertas de la universidad. Eso quiero dejarlo establecido de manera muy puntual. La universidad entró en un proceso de recomposición de sus relaciones con el gobierno y también de reordenamiento de la vida interna. Hay acuerdos, hay rutas de salida, pero a la universidad se le sacó del conflicto en que venía desarrollándose entre
las autoridades universitarias y el gobierno del Estado. Ese conflicto hoy no existe. Digamos, se pavimenta el camino para impulsar otros cambios importantes. Por supuesto que hace falta una reingeniería en la universidad. Por supuesto que... ¿Por dónde debe pasar esta reingeniería? Mira, ¿Qué debe la reingeniería debe ser integral. Se ha mencionado mucho la reingeniería financiera. Tienes una universidad al borde de la insolvencia, hay que explicar por qué, pero ahí está, con un problema de caja muy fuerte, sin soporte financiero sostenible. Hace falta una reingeniería, pero también hace falta una reingeniería académica, una reingeniería administrativa, una reingeniería de las normas con las que se desenvuelve la vida universitaria. Es decir, una reingeniería integral. Se habla de alrededor de 3,000 aviadores o personal innecesario dentro de la universidad. ¿Ustedes tienen este registro? Sí, se han manejado diferentes cifras. El dato preciso es difícil obtenerlo, pero seguramente se cuentan por cientos y por miles, ¿no? Han salido de recibir algunos casos de personajes famosos, pero el dato duro es que la nómina, digamos, de trabajadores de confianza creció de una manera explosiva, y junto a ella también la nómina de personas que perciben un sueldo sin aportarle nada a la universidad. Allí hay tela de donde cortar mucha para pensar en una liberación de gasto universitario importante, pero la reingeniería es absolutamente necesaria. El tema es, pues, ¿qué tipo de reingeniería? El rector ha hecho una propuesta. Es a lo que voy. La clave de esta propuesta de reingeniería pasa por descuentos o aportaciones que van del 5 hasta el 20% de los ingresos o de la percepción de un trabajador jubilado o un personal activo. Entonces, eso es lo que genera más ruido en esta situación. Y lo decíamos, por ejemplo, en el ejemplar número 2 de la revista Páginas, Noticias y Opinión, que estará circulando a partir del día de hoy. Traemos un trabajo sobre ese tema y lo titulamos precisamente eso. O sea, hay una propuesta de reingeniería financiera para la UAS que no gusta, pero va. Bueno, mira, lo que nosotros hemos sostenido, yo lo pienso ahora de manera personal, que esta reingeniería financiera es en realidad una reingeniería perezosa, porque busca el atajo más fácil, el camino más sencillo. En lugar de ver hacia los grandes problemas de irracionalidad en el gasto universitario, la propuesta mira hacia los jubilados. Y allá está la solución, allá está la salida, allá hay dinero. Esa no es una reingeniería. Esa es una ruta muy cómoda, ¿no? Y sobre todo recae en los que menos responsabilidad tienen. ¿Considerarías ilegal en el caso de los jubilados, ilegal, bueno, una deducción, un descuento del 5 al 20%? Lo es. Es decir, ellos buscan que esto sea producto de un acuerdo. Y si es producto de un acuerdo de voluntad de las partes, bueno, pues esa es la voluntad la que prevalece, ¿no? Están buscando los consensos para que esto ocurra. Pero, a ver, es decir, insisto, la necesidad de reingeniería no está a discusión. El tipo, la manera, ¿no? Sobre qué sectores de la universidad se quiere hacer recaer el costo mayor de esa reingeniería. Y obviamente, cuando se hace sobre los jubilados, es una reingeniería muy conservadora y perezosa. Conservadora porque va a contrapelo del bienestar de los trabajadores. Mientras los salarios a nivel nacional aumentan más de 100% en estos últimos años, 6-7 años,
la universidad nos pide a nosotros ganar menos. Es decir, nos hace una propuesta de involución salarial, de regresión salarial. Es una medida muy neoliberal. En su visita hace una semana a Mazatlán, el rector ventilaba una frase, dice: si no se hace, se corre el riesgo de que desaparezca ese esquema de jubilación. Mira, el rector dice, a ver, nos alcanza para pagar el 80% de la nómina, con el presupuesto que tiene la UAS. Pide el apoyo de la Federación y del Gobierno del Estado de 16% adicional, y con eso más o menos salimos adelante. Esa es la propuesta. A ver, nosotros decimos que lo que primero que nos debe proponer la autoridad universitaria es un plan de liberación de ahorros. ¿Cuánto puede, por la eliminación de una parte significativa de la nómina, de los aviadores, de las factureras, en fin, de una diversidad de entes succionadores de presupuesto? Primero que se haga esto y después decir, bueno, sí, ya hicimos esto, pero todavía nos falta esta parte. Para completar, dices, no es la misma hablar de que ocupas un 20% más y sobre ello pagar todos, por supuesto, a decir, eliminamos todo el gasto innecesario y nos faltaron el 3, el 2%, que hay que cubrirlo de manera responsable, ¿no? Y solidaria, como lo señala. Entonces, buscarle primero por otras vías hasta dónde puede avanzar el saneamiento financiero y dejar, o sea, no comenzar por los jubilados, pues, comenzaron al revés, ¿no? ¿Van a participar en esta consulta, maestra? Nosotros estamos apoyando la reingeniería, pero tenemos mesas de diálogo con las autoridades, justamente para hacer nuestro planteamiento y incidir en lo más posible en modificaciones a esa propuesta, que sea menos lesiva. Sin embargo, lo que se va a votar el viernes es la propuesta de reingeniería que está presentando la universidad, el rector de la universidad, Jesús Madueña. Mira. Y de aprobarse de esa forma, pues estarían aceptando los términos en que está planteada. De lo contrario, tendría que agotarse la negociación y presentar una propuesta alternativa que ya no sea de esos niveles de deducciones, lo que sería cobrado o aportado por cada uno de los trabajadores. Yo lo que te puedo decir, lo que yo veo es que está hecha la propuesta, pero falta el planteamiento de su instrumentación. ¿Me entiendes? De meternos al trabajo fino, ¿no? Para ver qué opciones otras de salida podemos encontrarles que sean menos lesivas a los trabajadores jubilados. Sí, está dicho a grandes trazos, pero falta la instrumentación, ¿no? El trabajo de ingeniería financiera, área por área, rubro por rubro, donde se pueden hacer ahorros, ¿no? Y finalmente tener unos números que nos permitan decir, este es el diagnóstico correcto, en esta condición estamos, y a ver ahora sí cómo nos toca, ¿no? Pero claramente esta reingeniería tiene que comenzar, como se dice por allí, por la casa del juez. El buen juez por su casa empieza, saneando arriba. Tú ves a Madueña depurando una nómina que ellos mismos crearon, una nómina de personal de confianza en toda la estructura de la universidad, que también, dicho sea de paso, pues era parte de la estructura que fomentaron para fondear a un partido político, al partido sinaloense. Yo lo que he dicho es que esta crisis financiera de la universidad tiene responsables, pero no se asume de esa manera, pues. Aquí hay decisiones tomadas, hay responsables en que las cosas hayan llegado al punto en que han llegado. Y por ahí hay que comenzar, ¿no? Para decirlo rápidamente, no es lo mismo que aporte el 20% de su sueldo
una persona que gana 200,000 a que aporte el 20% de sueldo a una persona que gana 30,000. Le quitas 6, 7 mil pesos y la acabas. Sí. Le quitas 40 al que gana 200 y no le pasa nada. Entonces, la reforma sí afecta, golpea de manera desigual a los diferentes segmentos. Sí, es mucho la diferencia entre la percepción de un jubilado. Claro. Hay quienes ganan 100,000 pesos. Tendría que ser una ganan jubilación 10,000 bien diferenciada. Uh-huh. No puede ser, entonces, un porcentaje aplicable para todo un segmento. Uh-huh. No, espérame, así no es. No es así. Sí, porque plantea la propuesta algo así de 30,000 hacia arriba, te vas con el 20, sí, ¿no? Sí. Cuando podía ser progresivo, igual que va de los 10,000 pesos. Ajá. Queremos porcentajes progresivos. Podría ser en el caso de que ya no hubiera más salida que los jubilados. Uh-huh. Pero tenemos otras fuentes de ahorro de la universidad. Entonces, por eso te digo, la instrumentación de esta propuesta no está hecha todavía. Finalmente ves la posibilidad de llegar a acuerdos, jubilados, administración, porque yo creo que sí, a final de cuentas, maestro, digo que esta propuesta va porque los trabajadores de confianza, administrativos, académicos, no les queda de otra más que apoyarla, so pena de ser parte de la criba que se tendría que dar en la universidad. Entonces se prevé una aplastante mayoría para apoyar la reingeniería en los términos en que lo plantea la administración central. Entonces no sé cómo tú, para terminar el tema, cómo lo vislumbras y podría llegarse a un punto medio. Esta auscultación, los resultados ya los podemos adelantar, hombre. Es correcto. Entonces son predecibles 100%. Eso ya los podemos adelantar. Pero mira, tú preguntabas si habrá una manera de poder conciliar. Yo digo que sí. Okay. De hecho, el mismo rector ha ido modificando sus posturas. Antes, por ejemplo, no hablaba del fideicomiso. Ahora sí ya lo sustenta más, lo contempla más. A base de estarlo socializando, pues han ido nutriendo algunas y luego propuestas. Han hecho por ahí otras consideraciones. Okay. Es decir, necesitamos una reingeniería financiera integral, pero en la parte financiera una reingeniería que lesione lo menos posible los ingresos de los trabajadores jubilados. Correcto. Maestro, concluimos con el último bloque, que tiene que ver con Mazatlán, con el municipio de Mazatlán, con el ayuntamiento. El próximo jueves presenta su primer informe de gobierno la presidenta municipal Estrella Palacios. Te preguntaría de entrada, ¿cómo llega? Más allá de las cifras que todavía no conocemos los resultados tangibles en cada una de las áreas de la administración, pero sí podemos analizar un poco cómo llega en el entorno social, en el ánimo social, en lo que se está presentando día a día, y pues incluso yo podría adelantar, pues, ahorita hay una crisis, por ejemplo, en materia de servicios públicos. Si quieres, en parte es cíclico, cada temporada de lluvias brotan las fuentes de aguas negras en avenidas, calles, y se vuelve un caos. La ciudad es algo que no se ha atendido o ha sido insuficiente durante muchos años, pero también una crisis de baches, pues incluso rodeando el mismo ayuntamiento. O sea, no vamos a una colonia popular, una colonia marginada, a una comunidad rural. Estamos hablando de que en el primer cuadro de la ciudad pues hay auténticos cráteres. Entonces, en ese ambiente pues llega lo que es el preámbulo del primer informe de gobierno. Mira, Estrella llega a la presidencia de Mazatlán hecha toda una revelación como candidata. Estrella
nosotros acompañamos en las colonias, en la búsqueda del voto, resultó ser una magnífica candidata. Conectaba muy bien con la gente, de manera instantánea. Estrella era un carácter muy, muy bonito, muy ligero y de generación de una rápida empatía con la gente. Eso nos dimos cuenta nosotros luego. Casa que tocaba, casa con la que entraba en contacto, era casa, vivienda, familia que se echaba la bolsa. Así. Y se volvió una revelación electoral. Yo digo que Estrella le abonó a Morena. Le agregó el plus. Morena pues es un voto duro muy grande. Pero yo creo que Estrella fue esa revelación que te digo, y yo puedo creer que ella abonó a la fórmula. 130,000 votos son un mundo de votos. Sí, ¿no? esto es en el proceso electoral. Pero, entrando ya en materia de su gestión, yo te diría, destacaría 2 o 3 cosas. Una, Estrella contribuyó mucho al reposicionamiento turístico del puerto. Acuérdate que veníamos de un tema de inseguridad muy fuerte, donde Mazatlán estaba prácticamente fuera del mapa turístico. Incluso pensando en el carnaval, eran muchas las voces que sugerían que no se hiciera porque no había ninguna garantía dado el ambiente tan enrarecido de inseguridad que teníamos. Estrella lo visualizó de otra manera. Necesitamos el carnaval para recuperar la confianza y el relanzamiento de Mazatlán. Una apuesta riesgosa, sin embargo, pues dio resultados finalmente. Contribuyó, ¿no? de manera significativa, yo creo igual, al reposicionamiento. El gobernador fue también un convencido. Estrella de con eso. sus acciones, con sus decisiones, contribuyó mucho a generar la confianza en el destino. De manera importante. Yo veo a Estrella. Y estamos hablando ya de acciones de gobierno. Sí. Yo veo a Estrella, tú que hablas de generar confianza, por supuesto, ella le ha entrado al tema de la promoción turística. Yo a veces incluso lo he escrito, de que como presidenta municipal ha sido muy buena secretaria de turismo, pues porque se ha enfocado precisamente en esos temas de vender la cara bonita de Mazatlán. Sin embargo, ha hecho poco en materia de obras y servicios públicos. Y la otra cuestión, se ha desentendido mucho del tema de la seguridad pública. Si bien es cierto, al municipio le compete la cuestión de la prevención del delito, no la persecución, no el combate. Por ejemplo, aquí en Mazatlán tenemos una situación lamentable en materia de desapariciones forzadas. Tan solo en los últimos... del domingo a la fecha han desaparecido 5 jóvenes aquí en Mazatlán. Un turista de Durango, 2 menores de edad en una colonia, una mujer en Santa Fe y otro joven por ahí. Entonces, traemos un problema de inseguridad todavía marcado en Mazatlán. De hechos que, si bien es cierto, podrían no estar en la competencia del gobierno municipal, pero sí se requiere empatía, y ha mostrado muy poca empatía con precisamente familiares de víctimas de desaparecidos o familias de desplazados, con gente de las colonias. Tiene muy poco contacto. Yo estoy de acuerdo contigo en que tiene el carisma y la forma de conectar con la gente, pero cuando no buscas a la gente, cuando no buscas estar al tanto, porque incluso cuando va a poner en marcha el ayuntamiento una obra o a inaugurar, en ocasiones va el secretario del ayuntamiento o la de obras públicas, la presidenta no se presenta en esa colonia o en esa comunidad. Allí yo creo que son de los errores que ha cometido en materia de conectar y de tener contacto con la sociedad, y yo creo que también le ha fallado mucho su equipo cercano y la falta de asesores para precisamente traducir en resultados positivos, en ascendencia con la sociedad, lo que ella quiere vender, ¿no? O hacer. Mira, yo desconozco algunos detalles y pormenores como los que tú
planteas, difícilmente te podría argumentar con algunos datos a la mano sobre el asunto. Pero yo te digo que yo veo a Estrella como una presidenta de mucho territorio. La veo metida en las colonias, atendiendo una agenda de obra pública. Realmente muy poca, ¿eh? En los últimos días, podríamos decir un par de semanas, se ha metido a las colonias porque es el tema previo a la presentación de su informe de gobierno para grabar spot y todo eso. Pero si tú checas la agenda histórica de 10 meses de trabajo, y tiene escasos 2 eventos públicos al día, puras reuniones internas, una agenda muy cargada hacia organismos intermedios, cámaras empresariales, el sector turístico, pero muy poca agenda social. Sinceramente te digo, yo lo he estado analizando, efectivamente, en los últimos par de semanas ha estado en las colonias, en las comunidades no la he visto, pero en las colonias populares, arrancando, inaugurando obras y como parte del preámbulo del informe, más es poca su presencia. Te digo, sobre esos detalles que tú me mencionas tengo poca información, pero mira, déjame decirte algo que me consta un poco más. Uno de los grandes ejes de su Plan Municipal de Desarrollo es cómo integrar la cultura y el deporte para generar en las colonias populares, en los sectores de las clases populares, una nueva dinámica social. ¿Cómo tú puedes, a través de una política que conjugue la cultura y el deporte, generar nuevas formas de convivencia y con ello nuevas formas de construcción de tejido social? Sé que se han reconstruido o construido hasta el momento 30 canchas deportivas en diferentes puntos del país. Bueno, aquí lo importante es que se construyan espacios, y Estrella lo tiene muy claro. Para cambiar los hábitos sociales cotidianos de la gente, necesitas crear espacios. El espacio hace la actividad. Si tú quieres que la gente se interese por la actividad artística, genera talleres. Si quieres que se interese por la actividad deportiva, genera canchas, genera espacios. O sea, eso lo tiene muy claro la presidenta, y sabe que la multiplicación de estos espacios creativos va a cambiar en un tiempo determinado muchas de las formas de interrelación social de los patasaladas en sus entornos inmediatos. Es decir, allí hay ya un trabajo importante, hay una visión importante de política social. Tendría que ser un plan como tal, con acciones concretas, medibles. Por ejemplo, lo que se señala en el Plan Municipal de Desarrollo, 4 ejes centrales particularmente, pues son propuestas, buenas intenciones, sin embargo no traen metas alcanzables, medibles, 1 año, 2 o 3 años que sería su administración. También, por ejemplo, lo que tú planteas es muy interesante, o sea, el reconstruir el tejido social, el hacer sociedad, el generar condiciones en materia educativa, deportiva, cultural. Esto nos puede dar a futuro, pero tiene que ser un plan, tiene que ser un programa como tal, y no, por ejemplo, decir, pues el programa más bachetón, pues no es más que tapar hoyos en las calles, que es la dinámica de lo que todos los días debe hacer un ayuntamiento. Cambiar luminarias, pues es la dinámica de todos los días, o raspar los caminos vecinales, es la talacha todos los días. Los venden como si fuesen programas sociales, cuando es la dinámica de servicios públicos que tienes que hacer como parte de tu obligación, la recolección de basura, parques y jardines. Entonces, ese que tú mencionas sería un plan estupendo, aterrizado. De hecho, pues nos ha tocado platicar como los centros de desarrollo comunitario, no sé cómo les pusieron ahora, los CEDECOM, pueden convertirse en esos polos generadores de bienestar, como les llaman ahora, de generadores de niños, jóvenes inquietos por las artes, la cultura, la música,
por algún oficio, que sería muy interesante, ojalá lo hicieran. Mira, quizá eso que tú planteas pudieran ser las tareas pendientes sobre las cuales que habrá que focalizar más el trabajo, sin duda. Pero también hay que ser muy objetivos en varios temas. Los grandes problemas de servicios públicos en Mazatlán son problemas que obedecen a cuestiones de carácter muy estructural. Por ejemplo, el tema del drenaje, y de ahí la pavimentación y todo este rollo. Es un problema que para resolverlo de fondo se requieren cantidades inimaginables de dinero. Claro. Son problemas estructurales de muy larga data y que no podemos, ninguna administración, la que me pongas, le va a encontrar soluciones de corto plazo. Más si no tiene el auxilio definitivo de las instancias, sobre todo federales, ¿no? Porque hay que hacer, para que tú resuelvas el drenaje en Mazatlán, tienes que hacer una mega obra en la ciudad, una obra mega. Como dicen luego, no lo vas a resolver de fondo. Abrir en canal la ciudad Sí, prácticamente completa. Y pues particularmente en todo lo que es el recorrido hacia las zonas de desarrollo que están creciendo, múltiples torres. No pedirle a la presidenta soluciones de corto plazo que solamente son posibles a largo plazo y con muchos recursos. Pero sí, generar un plan, cuando menos ponerle números y centavos de cuánto cuesta la rehabilitación de la infraestructura mínima de la ciudad, o sea, toda la zona turística, el centro de la ciudad, lo que está prácticamente colapsado, y que se enfoquen las estrategias del Estado hacia la Federación en conseguir esos recursos, que tendrá que ser un plan a 6, 8 años, no es un plan a corto plazo, pero sí generar las condiciones. Eso es cuando se hace políticas públicas eficientes. Entonces yo creo que sí podrían entrarle, pero más allá de ello, la obligación de un municipio, y lo dice la presidenta en su campaña del primer informe, es ofrecer servicios suficientes y de calidad a los habitantes de Mazatlán. Y dice que pues, en eso están, y es pues agua potable, drenaje, alumbrado público, recolección de basura, parques y jardines y prevención del delito. Esa es la función principal del ayuntamiento. Lo demás, servicios municipales básicos. Todo lo demás que hagas, El artículo 115. es correcto. Todo lo demás que haga es ganancia, pero si cumples con esa obligación básica, pues ya calificaríamos de manera muy positiva a un alcalde, una alcaldesa, a un ayuntamiento. Yo te diría que, bueno, habría que esperar el informe de pasado mañana para ver qué números nos entrega la presidenta, qué resultados, y poder hacer, si quieres más adelante, una mesa de análisis sobre el informe para tener ya mayores elementos de juicio, menores datos, para hacer una mejor evaluación Es correcto. del desempeño de nuestra querida presidenta. Así es. Maestro, estamos en la fase final de este programa. Te agradezco mucho tu presencia. Antes, aquí tenemos información sobre pues, este famoso huracán Priscila, que alcanzó categoría 3. No es una amenaza para Sinaloa, para el sur de Sinaloa, pero sí se prevén lluvias por la tarde, noche de hoy. Estaremos pendientes. Hay algunos comunicados de Protección Civil y el despliegue de elementos de Protección Civil Federal, de la Guardia Nacional, para trabajar en los estados de Baja California, Sinaloa, Nayarit. Entonces estaremos pendientes. Hoy en la mañana, no sé si te echaste la vuelta ahí por la Avenida del Mar, bastante oleaje, alta la marea, una invasión ya prácticamente de la zona de restaurantes, pegando hacia el malecón. Ahí nos estamos dando cuenta todo lo que le estamos robando a la naturaleza, la invasión de la zona de playa por parte de palaperos y de restauranteros. Y pues traemos por ahí algunas imágenes de lo que se estaba viviendo hace unos momentos. Pues esperemos que no haya mayor repercusión de
de este huracán que pasará pues cerca de los litorales, pero esperemos que todo esté bien. La flota camaronera ya se resguardó. Ya está saliendo el solecito. Se resguardó desde el día de ayer, sin embargo se supone que por la tarde volverá a ponerse nublado y a lo mejor una lluviecita sabrosa. También los pescadores de Playa Norte subieron las pangas, ya todos preparados para, en caso de que se llegara a presentar alguna contingencia. Maestro, te agradezco mucho tu asistencia a este espacio, espero, es la primera vez, espero que no sea la última, que nos estén acompañando para estar abordando pues, los temas del momento. Un placer que nos hayas invitado y pues cuando quieras aquí nos vemos. Muy bien, pues les agradecemos mucho el favor de su atención. Nosotros estaremos el próximo jueves, trataremos de pues lograr, dependiendo del horario en que se dé el informe de la presidenta municipal, hacer una glosa, un informe con los regidores, representantes de los diferentes partidos políticos, para desmenuzar un poco lo que es este informe de labores. Muy buenas tardes y hasta el jueves. Editorial Páginas presentó Páginas, Noticias y Opinión con el periodista Alejandro Gallardo. Síguenos en línea por todas nuestras plataformas y en redes sociales. Hasta la próxima.